Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Disculpen por no haber podido realizar la clase presencial. Eh, Tuve un pequeño inconveniente, pero quisiera aprovechar de enviarles a través de esta grabación la clase que me hubiese gustado entregarles presencial. Esta clase se trataba de temas de tráfico calmado que nos permitiría entender un poquito algunas soluciones que vayan en la línea de las mitigaciones que ustedes proponen. Entonces, hoy día les voy a enviar esta grabación que les permitirá conocer los conceptos básicos, la importancia de la seguridad, la accesibilidad, en el contexto también de los accidentes de tránsito. Y también cómo podemos mitigar, cómo podemos proponer, por ejemplo, temas de mitigación del punto de vista accesible, pero que también tenga de alguna manera la mirada puntual. Y entonces podemos buscar la forma de mitigar. Mitigar pensando en la accesibilidad universal, pensando en la forma de generar una reducción de la velocidad de los vehículos, ¿cierto? Que transitan, por cierto, a altas velocidades en los entornos de los proyectos, ¿cierto? Entonces déjenme compartirles acá mi pantalla, un poco para que ustedes vean la clase que les iba a compartir. Entonces ustedes van a ver aquí esta clase que era, ¿cierto?, del 14 de noviembre. Entonces ahí dice curso de proyecto de movilidad urbana, ¿cierto? ¿Y qué es lo que íbamos a conversar hoy día? Bueno, íbamos a hablar justamente de estos dos puntos, ¿se fijan? O sea, un primer punto que va a ser de temas de seguridad y accidentes, pensando en accesibilidad, ¿cierto? O sea, en peatón, en ciclista, en temas de diseño ciclo inclusivo, pero también de elementos para reducir la velocidad, para generar mitigaciones, lo que ustedes van a ir desarrollando en sus proyectos, ¿cierto?, para esta entrega final, ¿ya? Entonces, primero, ¿por qué es importante la seguridad y los accidentes? ¿Qué es seguridad? ¿Qué entendemos por seguridad? Bueno, y aquí importante también, para ustedes también, la importancia, ¿cierto?, de que seguridad no es un tema también muy intelectual o de ejercicio, es un tema de vida o muerte. Necesitamos hoy día la gestión de la seguridad. Necesitamos saber de alguna manera cómo las personas se mueven en los espacios, cómo poder diseñar espacios, ¿cierto?, de movilidad para que de alguna manera se reduzcan los accidentes, generar espacios seguros, cómodos, ¿cierto? Entonces, y un tema importante es la gestión de la seguridad. Miren, aquí les voy a mostrar un poquito lo que ha pasado. Cuando no hay gestión de seguridad, cuando no hay planes de contingencia, cuando no diseñamos adecuadamente, aparecen personas que han tenido que sufrir esas consecuencias, ¿cierto? Por evacuaciones, por eventos que están mal diseñados en espacios cerrados. Entonces, ustedes pueden ver un poquito las complicaciones que ha tenido, y esto viene hace mucho tiempo, ¿cierto? Esto ha pasado en otros contextos, como por ejemplo los estadios de fútbol también. Entonces, el tema de seguridad es importante, ¿cierto? Es relevante, es un tema netamente de diseño, de desconocimiento de ciertos problemas que pasan en estos espacios. Y por cierto, analizar de alguna manera, el problema pasa muchas veces porque no tenemos ese manejo de multitudes o de ciclovías. ¿Qué pasa si los ciclistas se mueven en espacios que son inseguros, los peatones también? No conocemos mucho su comportamiento. ¿Cómo entender los diseños a partir del uso de ese espacio? Muchas veces falta señalización, información que viene después, la evacuación de emergencia, la señalización informativa, señalización de riesgo, ¿cierto? Y muchas veces desconocemos esos accidentes, las causas. ¿Qué pasó? ¿Es un tema de diseño, un tema de mal conducta del conductor, de la conductora, del chofer, de la micro? ¿Qué pasó? Y tenemos poca cultura de seguridad muchas veces. Entonces, claro, cuando el evento no pasa muy seguido, como que nos olvidamos, ¿cierto? Pero cuando es bien frecuente, como que lo tenemos más perceptivo, lo tenemos más en la conciencia. Y siempre hay un efecto dominó, ¿cierto? Un efecto dominó que de repente arrastra el problema a otros sectores o genera más problemas en cadena. Entonces, un poco para interactuar con ustedes, bueno, pregunta, ¿cierto? ¿Por qué falleció gente en el Titanic? Bueno, la gran respuesta, ¿cierto? No es por el gran choque, ¿cierto? Con el iceberg y todo lo que significó. Es porque efectivamente faltaba un plan de gestión. Un plan de gestión que ayudara a tener botes salvavidas, un manejo de la evacuación, un mejor diseño probablemente, en fin. O sea, hoy día hay un tema ahí importante, ¿cierto? Nos vamos a enfrentar con eventualidades, nos vamos a enfrentar con probabilidades de accidente o con alguna potencial, potencial problema, pero el punto es cómo lo maneja. Y muchas veces desconocemos eso. ¿Ya? Entonces, hoy día es importante eso. ¿Y por qué? Porque miren un poco lo que ha pasado en términos de
evolución histórica de los fallecidos. Miren acá. O sea, desde el 2007 hasta la fecha más o menos, hemos tenido en un rango de 1.500 a 2.000 fallecidos por siniestros de tránsito. O sea, esto viene de una tendencia que sube y baja, sube y baja. Entonces, algo está pasando que esto se mantiene en un rango de ese tipo. Y cada año pasa lo mismo. Entonces, qué estamos haciendo nosotros como ingeniera en transporte, en construcción, ingenieros en transporte y construcción? ¿Qué estamos haciendo en el diseño? ¿Qué estamos haciendo en la fiscalización? ¿Qué estamos haciendo para mejorar estos espacios? Y ahí vienen los proyectos de movilidad urbana que ayudan un poco a frenar esto, ¿cierto? Ahí les voy a contar un poquito más. Entonces, también a nivel de estadística, la línea roja son la cantidad de fallecidos, ¿cierto? Si se fijan, ha estado en el rango, ¿cierto? Del 1.500 en los últimos años. Y si se miran acá, los siniestros, cada vez tenemos más siniestros. Y eso se da principalmente por la tasa de motorización. Mientras más autos hay en la calle, más siniestros hay, porque de alguna manera hay más interacción, las velocidades son mayores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también acá podemos mapear esto. Podemos mapear esto en el territorio. Ustedes pueden meterse a CONACET. En la página de CONACET hay muchos datos de accidentes. Ustedes ven ahí, por ejemplo, la cantidad de puntitos. Mientras más rojo, más grande, es porque hay más concentración de accidentes. Y obviamente los accidentes están concentrados en las vías principales. ¿Ya? También podemos estudiar un poquito el detalle de los accidentes. En zonas, por ejemplo, aquí vemos la proporción de siniestros en zonas urbanas, por ejemplo, y en zonas rurales. Entonces, la mayoría de la proporción de siniestros se concentra en la zona urbana, pero miren los fallecidos, se invierte, ¿cierto? Hay más fallecidos en zonas rurales que en zonas urbanas. Miren qué importantes esos datos. Y eso se da principalmente tal vez por la velocidad, en carreteras, ¿cierto? En zonas interurbanas, la calidad de los espacios. Eso es importante también, no hay berma muchas veces, no hay espacios para los peatones, entonces también hay un alto riesgo ahí también para los peatones en esos espacios y por tanto hay más fallecidos. Y miren lo importante acá de estos datos. Si ustedes se fijan, la gran cantidad de personas también que están en riesgo son los pasajeros y los peatones. Miren lo importante. O sea, no necesariamente el conductor o la conductora, la persona que va dentro del auto, ¿cierto? Conduciendo. Entonces, miren lo interesante. O sea, hoy día incluso el peatón ocupa un gran porcentaje de 36%. O sea, es la persona que cruza la calle. Miren lo importante de los fallecidos en Chile. Y bueno, la gran tema es, empiezan a aparecer las noticias, empieza a aparecer, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Miren, no, mira, la culpa la tiene el peatón que cruza en rojo, no, mira, pasa que algunos no respetan ciertas señales. Bueno, la gran pregunta que yo me hago también para ustedes es, ¿por qué cruzan en rojo? ¿Será que el semáforo está solamente diseñado para los vehículos? El peatón tiene que esperar mucho tiempo, se impacienta, busca la ruta de menos esfuerzo. Entonces, la ruta más directa, entonces tiene que cruzar solamente. Entonces, también cómo estamos generando esa conducta, ¿se fijan? Gente que también usa en el auto, usa el celular, cruces que no son seguros, no son accesibles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y bueno, ¿qué hacemos entonces? La típica comentario que hacemos es, bueno, nos falta fiscalizar, nos falta educar, nos falta ponerle foco a los peatones. Y claro, aparece el centro automatizado de infracciones y de alguna manera ese centro va a permitir generar un nuevo reglamento para los fotorradares para que poder controlar la velocidad. Vamos a también poner tal vez puntaje a la licencia, podríamos, ¿por qué no? Podrían ser cosas que se podrían implementar. Podríamos reducir aún más la velocidad en zona urbana, en vez de 50 pasar a 30, ¿por qué no? Mejorar los diseños, ¿por qué no implementar tal vez tráfico calmado, implementar educación vial en los colegios, más campañas de publicidad? O sea, hay una serie de cosas y esto es bien multifactorial. Y aquí este gráfico un poco muestra, para que ustedes entiendan un poquito esto de la teoría de catástrofe aplicada al tema de tránsito, a los accidentes. Cuando yo parto fiscalizando con una presión de fiscalización P sub 0, la cantidad de infractores es baja, porque la presión es alta. Entonces, más gente fiscalizando, menos es la cantidad de infracciones. Entonces, ese punto P sub 0 tiene en el vertical acá una baja porcentaje de infractores. Sin embargo, a medida que me voy relajando en la presión, voy llegando a un P crítico, P asterisco de presión de fiscalización, mientras menos fiscalización tengo,
la cantidad de infracciones empieza a subir, pero llega un punto en que como que de alguna manera las personas dicen, ah, pero da lo mismo, ¿cierto? No hay mucha gente que me esté fiscalizando, por tanto, de repente se manda un salto y hay muchas infracciones, más de lo que correspondería. Entonces las infracciones se disparan. Y el gran punto es que para yo volver a tener bajas infracciones, tengo que volver con una presión de fiscalización mayor a la que tenía inicialmente, para poder volver a un salto de tener una baja de infracción, ¿cierto? Un bajo porcentaje de infracción. O sea, por ejemplo, tendría que volver a tener una presión de fiscalización súper alta para saltar de un punto C al de acá abajo y tener de nuevo un bajo porcentaje de infracciones. ¿Se entendió? Entonces ahí de alguna manera ustedes pueden ir entendiendo un poco esta teoría catástrofe que habla principalmente de eso, o sea, a mayor fiscalización, menor es la cantidad de infracciones, pero también a mayor penalización, también hay menor cantidad de infracciones, ¿cierto? Si la multa es muy alta, yo también voy a bajar la cantidad de infracciones. En otros países, la cantidad de accidentes han ido a la baja, la cantidad de fallecidos ha ido a la baja, y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en otros países que nosotros podríamos aprender de esa experiencia? Y ahí aparece también un poco que ellos han ido entendiendo la composición. Si nosotros miramos nuestro caso, en el caso de Chile, tenemos que el gran perjudicado en esto es el peatón, si ustedes se fijan. Entonces, el peatón es un poco el tipo de usuario que al final termina siendo fallecido en este tipo de situaciones y por tanto otros países también han buscado la misma lógica y han potenciado las calles para que tengan un diseño adecuado. Esa ha sido un poco la tónica de por qué han ido hacia la baja. Y en el caso de la bicicleta pasa lo mismo si ustedes se fijan. La tendencia es que, bueno, han habido hartos siniestros, ¿cierto? Esos siniestros han tenido una leve baja, pero siguen siendo altos. Y si ustedes se fijan, también hay alta cantidad de lesionados. Fallecidos también hay alto. Han ido un poquito a la baja también, pero también se da por una falta de infraestructura, se da por un tema de mal manejo de los conductores. Hay hartas causas de los accidentes de la bicicleta, como ustedes dicen, pero es necesario estudiarlas para que ustedes de alguna manera diseñen de mejor manera. Aquí ustedes las pueden ver con más detalle. ¿Ya? Estos datos no están tan actualizados, pero permiten entender tener una tendencia de las razones por las cuales se generan esos accidentes. Y también, bueno, ver quiénes son los que participan en un siniestro. Y si ustedes se fijan, la mayor cantidad son jóvenes. O sea, el futuro de nuestro país. Si se fijan, ahí está un poco la mirada, ¿cierto? Y miren los fallecidos, la mayoría son personas mayores. Entonces es interesante también quienes están participando en siniestros son jóvenes, pero quienes son fallecidos son la mayoría también personas mayores. Miren lo interesante. Y en ese sentido, creo muy relevante pasar a un segundo punto que tiene que ver con los elementos para reducir la velocidad. Me gustaría también que en esta segunda parte del curso ustedes pudieran ir entendiendo qué podemos hacer. Podemos implementar mejores diseños, podemos proponer nuevas soluciones, y esto lo vamos a llevar después a la práctica en una próxima clase la siguiente semana. Entonces, ¿qué es importante? Primero, para que ustedes lo tengan en cuenta para la próxima clase, hay principios de diseño, diseño desde el punto de vista de las intersecciones, de sectores importantes de los alrededores del proyecto. Siempre hay que dar preferencia a los peatones, porque son los más vulnerables, lo dijimos hace un ratito, ¿cierto? También siempre es bueno reducir las áreas de conflicto, separarlas, dividirlas, ponerlas en la menor cantidad posible las áreas de conflicto, minimizarlas, ¿cierto? Siempre generar perpendicularidad. Los cruces ojalá siempre perpendiculares, porque así mejora la visibilidad. Paralelismo, ¿cierto? Para no generar esos puntos ciegos. O sea, vías que convergen o vías que divergen, siempre generar las pistas de aceleración o desaceleración, si se fijan. Separar los puntos de conflicto, como decíamos. Controlar la velocidad en la llegada, los radios de giro también. Eso también lo piden los proyectos de movilidad urbana. Zonas protegidas. Si ustedes van a generar una zona protegida, por ejemplo, para un peatón que quiere cruzar la calle, pueden dar más protección, por ejemplo. Visibilidad en todos los movimientos para reducir los conflictos y, por cierto, siempre sencillez y claridad. Son los elementos importantes, ¿cierto? Para que ustedes tengan en cuenta los diseños. Y si ustedes se fijan, cuando ustedes vayan a trabajar una intersección, tenemos diferentes tipos de regulaciones. Tenemos, por ejemplo, el pare o sea al paso, que es una señal de prioridad. Tenemos los semáforos, que pueden ser a tiempo fijo, pueden ser en red, etcétera.
Puede ser una rotonda, puede ser mini rotonda o tradicional que es más. Y siempre, pensando en estos tres tipos de regulación, va a depender de la jerarquía de la vía, va a depender de la visibilidad del entorno, de los flujos alrededor, del espacio disponible y del entorno urbano. Entorno urbano me refiero de las condiciones del entorno, la luminosidad, las señales del punto de vista de, por ejemplo, mobiliario urbano, alguna cruce importante. Siempre va a haber un entorno importante, incluso comercio o las actividades que se generan. ¿Ya? Y siempre a mayor flujo, tanto en la vía de menor importancia o de jerarquía con la de mayor importancia, los flujos a mayor flujo en ambas vías, mayor tiene que ser la separación. O sea, puedo tener un paso del nivel. Si ese flujo es un poquito menor, puedo poner una rotonda o un semáforo, y si ese flujo es aún menor en ambas vías, yo puedo poner una señal de prioridad. O sea, a mayor flujo, tiene que ser una mayor intervención en el cruce. ¿Se fijan? Y acá es muy importante el tema de la visibilidad. Son principios de diseño muy importantes. Si ustedes están en un cruce, tienen que tener un triángulo de visibilidad. Si ese triángulo no se cumple, entonces yo tengo que poner un disco pare. ¿Se fijan? O sea, siempre tengo que preocuparme de medir esa distancia Y, esa distancia X, dependiendo de la velocidad de los autos que vengan en Y, ¿cierto? Entonces, si es que no conozco esa velocidad, puedo asumir que es una velocidad de la máxima permitida, por ejemplo, 50 kilómetros por hora. O sea, por ejemplo, yo podría tener una distancia de Y 70, ¿se fijan? Y pensando en el X, yo tendría, por ejemplo, deseable, desde ahí tengo que formar un triángulo con 9 metros en el X y armar el triángulo. Y en ese espacio tengo que tener visibilidad. No debe haber ningún obstáculo, arbustos, basureros, postes. Si es que no puedo lograr eso, tengo que poner un par. ¿Se fijan? Entonces, si no, puedo poner un sea al paso perfectamente. ¿Ya? Entonces, esas son cosas muy importantes que ustedes la tengan en cuenta para ir avanzando en un buen diseño. Las rotondas también. Antiguamente las rotondas en Chile funcionaban así, o sea, eran grandes rotondas porque quien tenía la preferencia era quien entraba. Entonces, por tanto, tenía que yo tener una buena capacidad dentro de la rotonda para almacenar los vehículos. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasó? Cambió esa regulación en los años 60 y después se transformó de alguna manera en otra cosa, que el que tiene preferencia es el que está circulando adentro. Entonces, la pregunta es, ¿necesito grandes rotondas? Tal vez no. Puedo tener mini rotondas o micro rotondas y siempre con pistas filtrantes, cosa que yo permita un buen flujo tanto de entrada como de circulación. Y permito tener, obviamente, un aumento en la capacidad. Entonces, ¿cómo yo voy permitiendo también construir mini rotondas? También es un buen ejercicio. Ustedes pueden buscar este tema de las rotondas también en otras partes, pueden poner esta página, ¿cierto? Este video, donde aparece esta rotonda en el Reino Unido, donde es una rotonda con subrotondas, por decirlo así. Y funciona relativamente bien. Entonces, claro, uno podría hasta pensar en algo así incluso. Pero efectivamente tiene que tener una cultura detrás, tiene que tener un buen diseño, una buena señalización, etcétera, etcétera. Ahí lo pueden revisar ustedes con calma. ¿Ya? Y siempre en una intersección ustedes tienen que buscar la manera de controlar los ángulos, la velocidad, separar los flujos, dar siempre seguridad, visibilidad e impedir movimientos que estén de alguna manera prohibidos o sean inadecuados. Y en ese sentido ustedes pueden separar flujos o conflictos con soleras, con islas, con medianas, que son separadores, ¿cierto? Que son más físicos, o de forma virtual, con demarcación, señalización, con tachas, tachones, etc. Son formas que ustedes pueden ir probando, entonces, cuando la próxima semana hagamos la actividad presencial acá en taller, ustedes puedan ir a terreno conmigo y con los profes que estamos del curso y vamos a proponer, por ejemplo, propuestas de segregación. ¿Ya? Y las canalizaciones, acá hay ejemplos, ¿se fijan? O sea, un antes y un después. Por ejemplo, había mucho flujo que viraba a la izquierda acá, por ejemplo, en la foto a la izquierda aquí, el antes, y por tanto yo puedo generar una pista exclusiva de viraje a la izquierda. O, por ejemplo, acá había mucho flujo de viraje a la derecha, ¿cierto? Entonces puedo generar, por ejemplo, una pista exclusiva de viraje a la derecha. ¿Se fijan? Puedo generar una isla ahí al medio para proteger un impedimento de autos que tal vez generen algún movimiento, tal vez en viraje nu, no van a poder, por ejemplo, porque efectivamente tienen esta isla al medio. ¿Se fijan? Entonces, ustedes pueden ir buscando la forma de, con diseño, impedir movimientos. ¿Ya? Acá también, si se fijan, ustedes podrían
en una situación anterior, que tiene un cruce de tipo Y, que no es perpendicular, buscar la forma de que el cruce sea perpendicular, o sea, 90 grados. Y ahí ustedes podrían, por ejemplo, cambiar la vía de aproximación al cruce y generar, por ejemplo, una isla al medio que separe los movimientos y permita la perpendicularidad. ¿Ya? O sea, es súper importante que ustedes busquen esas zonas de control de velocidad para bajar la velocidad en los cruces. ¿Ya? También pueden hacer canalización, ¿cierto?, con estacionamiento. Cuando tenemos, por ejemplo, el foto de la izquierda, un disco pare, que no tiene mucha visibilidad porque tiene auto estacionado en la vía, podemos generar la eliminación de esos estacionamientos y mejorar la visibilidad, cosa que se genere tal vez un sea al paso, ¿se fijan? Y obviamente en algunos cruces uno puede poner separadores, puede poner una mejor forma de resguardar a los peatones para que el cruce sea más seguro. En la utilización de semáforo, ustedes pueden poner semáforos, ¿cierto? Dependiendo del flujo que está transitando por la vía principal, la secundaria que justifique. Pueden poner también semáforos pensando, por ejemplo, en un colegio, que tenemos que poner tal vez una interrupción de tráfico, porque queremos que de alguna manera el colegio tenga preferencia tal vez en la salida en algún momento del día. Pueden poner semáforos pensando en flujo peatonal mínimo, también se puede. O sea, cuando hay mucho flujo peatonal, se puede generar un semáforo por flujo peatonal. También por una circulación progresiva en red. Por ejemplo, cuando vienes de un sistema de semáforos que vienen consecutivos en verde cada cierto tiempo, puede generar una red de verdes. Puede ser por accidentes también. O sea, efectivamente podemos proponer un semáforo por accidente y una combinación de algunos otros factores. También podemos poner el semáforo. Y en ese sentido, el semáforo tiene que ir con cierta demarcación. Esto es súper importante para que ustedes lo conozcan. Hay una línea de aproximación, que es la que yo estoy marcando ahí. Hay una línea de detención, que está marcada acá. Hay una línea de eje, de separación de las vías. Hay una línea segmentada de separación de las pistas. Hay una senda peatonal de cruce. Y todo eso está en medidas. ¿Se fijan? 200 centímetros ahí que está ahí. Todas las medidas están en centímetros. ¿Se fijan? Entonces acá al menos tengo que tener, como dice ahí, unos 10 metros de línea de aproximación. ¿Se fijan? Entonces, es súper importante. Acá tengo los 2 metros, ¿cierto? De ancho de senda, ¿cierto? 1 metro entre la senda y la línea de detención, el semáforo. ¿Se fijan? Todo eso está medido ahí y eso está dentro de CONACET, del Manual de Señalización de Tránsito. Si hay un cruce de paso de cebra en la mitad de una cuadra, ustedes tienen que poner estos zigzags, que se le llaman. Estos zigzags van a cierta distancia, el cruce peatonal va acá, ¿cierto? Por lo menos de 4 metros de distancia, de ancho, perdón, y los autos obviamente tienen que tener este zigzag con tachas, que son estas tachas son la iluminación que generan estos reflectantes que generan ahí para que las personas sepan que hay un cruce peatonal. Estas son las tachas que yo les digo, ¿ya? Y obviamente también hay ideas que ustedes pueden proponer como traffic calming o tráfico calmado. Hay páginas que ustedes pueden buscar, la idea del uso compartido de la calle como un lugar, el concepto de reducir la velocidad, y no solo la velocidad, también la cantidad de autos, porque obviamente ustedes pueden eliminar alguna vía, pueden acortar alguna pista, pueden hacer que una vía sea solamente de un sentido, etcétera, etcétera. Y si se fijan, hay una serie de soluciones. El lomo de toro es una más, pero no es la solución. Pueden usar este concepto de chicanas, que está abajo a la izquierda, un lomo de toro plano, alguna isla refugio, una mediana que está al medio de dos pistas, ¿cierto? Que separa la circulación, alguna otra demarcación de cruce peatonal, etc. Todas esas medidas son las que ustedes pueden proponer para las mitigaciones. Alguna isla refugio, algún cruce, ¿se fijan? Donde el peatón puede cruzar y esperar justo en la mitad, si es que no alcanza a cruzar, entonces hay algunas medidas. Otra isla refugio en caso de un cruce, donde el peatón puede esperar ahí de forma más segura y cruzar de forma que permita también dar esa confianza de que pueda alcanzar a cruzar, especialmente si es una persona mayor. Y también estas chicanas, ¿se fijan? Que la persona permite hacer en auto zigzag y baja la velocidad. Y nos hemos dado cuenta que puede llegar a ser igual de efectivo con el lomo de toro, bajando la velocidad a 30 kilómetros por hora o incluso menos. Y ahí están las dimensiones del ancho de la pista, dimensiones de la distancia entre una chicana y otra, dimensiones entre un borde de la chicana y el otro borde de la chicana, y ahí hay alguna holgura, diferentes valores, ¿cierto? Para diferentes velocidades de diseño.
Si ustedes quieren que la velocidad de diseño sea de 40 kilómetros por hora, ahí hay ciertas dimensiones. Si fuera de menor, ahí hay otras dimensiones, de 32 kilómetros por hora y 24. ¿Se fijan? Hay disposición de estacionamientos. Si los ponemos de diferente manera, podemos generar también una mejor distribución del espacio vial, bajar la velocidad vehicular. Obviamente los autos cuando están distribuidos así, de esta forma diagonal, cuando un auto viene avanzando, anda con más precaución, porque un auto puede venir saliendo, ¿cierto? En este caso también el auto puede venir, ¿cierto? Con más precaución. Las mini rotondas, como les decía antes, se pueden implementar. Hay varios ejemplos de eso. El lomo de toro, obviamente tiene ciertas condiciones. El alto, un lomo de toro. El largo del lomo de toro, ¿cierto? En el caso de Chile, el alto tiene que ser de 7,5 centímetros y el ancho tiene que ser de 3,5 metros. ¿Se fijan? El ancho sería desde este punto a este punto, el ancho completo. Y el alto, en el caso chileno, tiene que ser de 7,5. ¿Se fijan? Tiene que ser curvo. ¿Se fijan? Entonces es interesante eso también. Y ustedes pueden ver ejemplos de esto. El caso antes y después de un pasaje, por ejemplo, que tiene una calle y la gente quiere que de alguna manera no entre tantas personas. No sé, en vez de cerrar el pasaje, poner, por ejemplo, barreras. Poner más demarcación, un paso peatonal plano, por ejemplo. Este mismo pasaje que el anterior, poner algún lomillo, ¿cierto? Que permita un antes y un después que cambie la forma y las personas puedan usar ese espacio. Tratar de concientizar a las personas para que no usen la vereda para estacionarse, sino que usen la calzada. Entonces hay una serie de cosas que se puede ir conversando con los vecinos, poner más señales, ¿cierto? Que permita de alguna manera generar estas zonas 30 de donde se comparta la calle, ¿ya? Eso hemos generado algunas pruebas piloto en algunas calles, como esta que les mencionaba, y las personas empiezan a usar el espacio de otra forma. Comparte más con los vecinos, se siente más seguro, y obviamente valora mucho esto de utilizar vallas peatonales u otras medidas que no sean necesariamente el lomo de toro. También está la idea de usar elementos como la plaza bolsillo, que es intervención de espacio que se pueden usar, que antes están abandonados en la ciudad y que terminan siendo de mejor uso. El usar la calle para otro elemento, como por ejemplo bancas, entonces un cruce que puede ser muy peligroso o tener poca visibilidad. Ustedes pueden poner, por ejemplo, una extensión con unas bancas, con unos hitos viales, con demarcación y permite un mejor radio de giro para que los autos tengan una baja velocidad al momento de realizar el viraje. Lo mismo en otras zonas, eliminar algunos estacionamientos, proponer algunas zonas de peatón en vez de autos, ¿cierto? Hay muchas ideas que ustedes pueden implementar. En la aproximación a los cruces, poner algunos maceteros, algunos árboles, mejora de alguna manera la posibilidad de que el auto se vea con bajar, se vea reducido en su velocidad al momento de alcanzar el cruce, y también otras soluciones parecidas por acá abajo. Las mini rotondas también, que permiten buscar un poco la reducción de velocidad en algunos cruces y obviamente permite que el espacio sea más óptimo, mejor utilizado. Y al final entonces, ¿qué aplicar? ¿Cómo saber qué es mejor? Bueno, para ello es bueno tener un buen diagnóstico del lugar, que es un poco lo que vamos a revisar cuando nos aproximemos al taller de la próxima semana. Queremos ver cuáles son los problemas que hay en ese lugar, pero primero necesitamos saber si por ese lugar pasa algún vehículo de emergencia, si pasan los buses, si existe algún problema, algún conflicto, cuáles son las zonas, si es una zona residencial, universitaria, comercial, cuáles son las personas que usan ese espacio, quiénes la utilizan, cómo la utilizan, qué actividades utilizan, qué tipo de ideas se tiene para mejorar esa zona, cuál es la velocidad que se quede de los autos. Mire qué importante esa pregunta. Y obviamente si ya hay algún elemento de tráfico calmado. Esta tabla es la que vamos a un poco a implementar la próxima semana para que ustedes puedan implementar sus propias propuestas de solución y vayamos trabajando a modo de taller. Esa sería la clase de hoy que quería transmitirles y que no alcanzamos a hacerla presencial. Espero que la puedan revisar antes de la clase de la próxima clase que venga y espero que podamos vernos presencial y en una forma de taller para que apliquemos algunas de estas mitigaciones cuando nos veamos en la próxima clase. Muchas gracias. Nos vemos.